Agni parthene despina achrante theotoche parthene mitiranasa panendrosete poche ipsilotera ora non acti non la. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este día de la preparación vamos a continuar con el tema que empezamos ayer acerca de las concupiscencias que se encuentran en nuestra alma, y a su vez terminaremos con esta sección de los libros del Padre Huppertz. Bien, entonces, respecto a lo que veníamos viendo ayer, vamos a ver cuál es la relación de esta verdadera devoción con la concupiscencia de la carne, que es esta segunda inclinación. Recordamos, ¿no? Estas concupiscencias son las inclinaciones que han quedado en nuestra alma luego del pecado original. Vimos ya la concupiscencia de los ojos, empezamos a ver lo que es la concupiscencia de la carne y nos quedará ver la tercera también hoy, que es el orgullo de la vida. Entonces veamos cuál es la respuesta a esta verdadera devoción y cuál es la relación o la ayuda que nos brinda esta devoción para combatir esta segunda concupiscencia. Y es que justamente la verdadera devoción nos lleva a un trato íntimo e incesante con la Virgen de las Vírgenes. Entonces, a partir de este trato y de esta vida de intimidad, va a dejar en nuestra alma algo de la pureza virginal de María Santísima. Algo de su modestia también irradiará en nuestros gestos, en nuestro modo de vestir, en nuestras palabras, en nuestro rostro. La verdadera devoción es justamente una consagración de nuestro cuerpo, con sus sentidos y con sus miembros. Por lo tanto, este cuerpo es ahora un cuerpo consagrado. ¿Y consagrado a quién? A la Madre Virginal de Jesús. Y es por esto que el esclavo de amor va a disponer de este cuerpo y lo va a tratar como justamente ella lo desea y siguiendo el ejemplo de María Santísima. La devoción a la Santísima Virgen María es, de hecho, uno de los medios más poderosos para conservar la pureza. Lo mismo nos lo recuerda nuestro Padre San Luis María en el tratado, en el número 205, y dice: ella los purifica a sus esclavos de amor de sus manchas, suciedades y pecados. Y continúa más adelante: es un medio admirable para perseverar en la virtud, para ser fiel. Se apoya en su poder. El esclavo ahora ya no se apoya más en sí mismo, sino en el poder de María, a fin de que ella conserve y aumente nuestras virtudes y méritos, a pesar del diablo, del mundo y de la carne, que hacen sus esfuerzos para robárnoslo. Dichosos, pues, 1000 veces dichosos, los cristianos que ahora se sujeten fiel y enteramente a ella, como a un ancla firme. Dichosos aquellos y aquellas que entren en ella como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecados que ahogan a tantos no los dañará. Pobres hijos de María, continúa, vuestra debilidad es extrema, vuestra inconstancia es grande, pero no os desaniméis por eso. Antes bien, consolaos y regocijaos. He aquí el secreto que os enseño. Oh, qué feliz es el hombre que ha dado todo a María, que se confía y pierde en todo y para todo en María. Hasta aquí nuestro Padre San Luis. La verdadera devoción es entonces un medio admirable para conservar la santa pureza, ya que debilita estas inclinaciones carnales y abre totalmente el alma hacia horizontes superiores, hacia aspiraciones ideales. Fortifica también la voluntad esta devoción. Y citamos de nuevo a San Luis María, que dice: el mundo está ahora tan corrompido que es una especie de milagro cuando una persona permanece firme en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él. Es únicamente la Virgen fiel, en la cual la serpiente jamás ha tenido parte, la que ha hecho este milagro con aquellos y con aquellas que le sirven de la mejor manera.
hasta aquí nuestro Padre. Los hijos y esclavos de amor de la Santísima Virgen, entonces, deben ser puros. ¿Y en qué cosas? Puros en los pensamientos. Velar ansiosamente porque su imaginación e inteligencia no sean profanadas. Debemos ser también puros de corazón, en el que no deben admitirse más amores que los que, según el estado de vida, vengan de Dios y conduzcan a Dios. También debemos ser modestos en nuestro modo de vestir, en nuestras actitudes, en nuestro porte, para con nosotros mismos y para con los demás. Debemos ser puros en nuestras conversaciones también. Evitar toda habladuría inútil sobre escándalos y sobre malas conductas, algo que está tan en boga en nuestros días. Debemos ser castos y puros en nuestras miradas, porque el pecado nos amenaza ahora no solo en los libros y revistas, no solo en las películas, en los teatros, sino que también en los muros, en las vidrieras, en las plazas, en las calles públicas, en todas partes. Los hijos y esclavos de Nuestra Señora deben vivir en pureza y castidad en cualquier estado de vida, en cualquier circunstancia que el Señor los coloque. Justamente el esclavo de Nuestra Señora ha de ser casto y puro cuando se prepara para el matrimonio. Sabe que un hermoso amor profundo y generoso no le está prohibido y por eso se prepara de la mejor manera. También los esposos deben ser castos y puros, ya que están ahora consagrados a María Santísima. Los esposos cristianos en general, pero cuánto más los consagrados a nuestra Madre, guardan su dignidad humana y sobre todo su grandeza cristiana muy por encima de los instintos carnales. Se acuerdan que su cuerpo es templo del Altísimo y ahora también es propiedad de Nuestra Señora. Dichosas las almas también que en la vida religiosa o fuera de ella se sienten llamadas a la pureza virginal y se convierten en esposas de Cristo por el voto de castidad. Son dichosas porque su corazón puede saborear más fácilmente la dulzura inefable del amor de Jesús. Pero deben saber, esto es muy importante, que llevan este tesoro precioso en vasos de arcilla, muy frágiles, y que solo el amor fiel de Nuestra Señora puede hacer germinar y florecer este amor virginal. Pero hay una virtud más de la que queremos tratar hoy y que está muy relacionada con la pureza, y es la virtud de la mortificación, ya que debemos combatir este espíritu del mundo de este otro modo también. Y es que no debemos mimar nuestra carne, no debemos concederle sin distinción todo lo que nos reclama, todos sus deseos. Dios ha concedido, es cierto, placer a ciertas actividades con miras a la utilidad a la que se vincula. Pero es importante no invertir el orden de las cosas. Se puede, por ejemplo, tomar una buena comida, preparada muy bien, muy deliciosa, para reparar las fuerzas. Se puede también utilizar una cama muy cómoda para descansar mejor, pero para volver luego al trabajo con mayor ardor, con más fuerza y energía. Se puede también incluso aceptar un bombón para dar un gusto a alguien, para alegrarlo, o por cualquier otro motivo útil. Seamos pues fieles a esta regla. No concedernos nunca nada única o principalmente por placer y gusto. Allí está el secreto de la mortificación que también, como esclavos de María, debemos esforzarnos por practicar. Y eso lo vamos a ir aprendiendo, pero debemos saber hacerlo. Debemos, por ejemplo, dejar descansar una carta o un email o un WhatsApp por una hora sin abrirlo. Eso puede ser una gran mortificación. Debemos también servirnos en la mesa un poco menos de aquello que más nos gusta y quizás un poco más de lo que menos nos gusta. Podemos también permanecer durante algunos instantes en una posición que nos es incómoda, por ejemplo, un tiempito más de rodillas. Esto es parte de la vida cristiana elemental. Es también el espíritu de la santa esclavitud de amor. Esforcémonos, pues, por practicar todo esto que acabamos de recordar, porque todo esto va perfectamente en la línea de nuestra consagración total a Jesús por María. Pero veamos ahora, entonces, esta última inclinación que nos ha quedado luego del pecado y que es el orgullo de la vida. ¿Qué es este orgullo? Es justamente el amor a la estima y a los honores que nos pueden venir de los hombres. Cuando aspiramos a cargos importantes, o buscamos hacernos notar, o buscamos la alabanza y el aplauso de los que nos rodean,
o incluso podemos querer pasar por buenos cristianos. También se manifiesta cuando no soportamos ninguna pequeña humillación o ninguna corrección, cuando ocultamos y hacemos de todo para ocultar nuestros defectos, pero alardeamos de las cosas buenas que poseemos. Es una enfermedad del alma que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Y quien se deja llevar por el orgullo se va a estimar más allá de su valor, va a exagerar sus cualidades, va a incluso ignorar aquellas cosas que lo rebajan o aquellos defectos que tiene. Y en resumen, para con los demás no va a tener sino desprecio. Pero sobre todo, y lo más importante, el mayor mal, es que la persona guiada por este espíritu de orgullo va a olvidar a aquel que es la causa principal de todo lo que tiene y de todo lo que posee, que es Dios. No hace falta una perspicacia especial para darnos cuenta que justamente el mundo de hoy en particular, se encuentra impregnado de este espíritu. Se quiere figurar, se vive y se viste tantas veces por encima de la condición o se hacen gastos absurdos. En nosotras las mujeres muchas veces este orgullo de la vida se convierte en vanidad, en necesidad de agradar, en querer ser notada o querer ser mirada. Y con este fin, a menudo, muchas veces inconscientemente, se busca atraer la atención. Sucede también, incluso en ámbitos religiosos y de piedad, que estos actos justamente de religión y de piedad que pueden ser muy buenos, queden arruinados o manchados por toda clase de intenciones ocultas, de buscar aparentar o figurar. Es un mal que realmente debemos curar y debemos evitar a toda costa. Pero tenemos un remedio excelente, y que es justamente la doctrina y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay algo que desluce y arruina la vida de tantos hombres que han sido grandes y que son grandes en la historia, pero que ha estado totalmente ausente en la vida de Jesús, es justamente el hablar y obrar para figurar. Recordemos que Jesús es Dios. Entonces, por lo tanto, es infinito en sabiduría, en virtud, en perfección. Sin embargo, quiso ocupar el último rango en la sociedad. Recordemos que lo llamarán el hijo del carpintero, casi como un desprecio, un desconocimiento total. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir. Él, que es el creador de todas las cosas, hace lo que justamente el mundo detesta. Obedece durante 30 años. ¿Y a quién? A su padre putativo y sobre todo a su dulce madre. Nos recuerda San Pablo, nos recuerda San Lucas, vivía sujeto a ellos. De sus discípulos incluso, ¿qué exige? La sencillez, la humildad de un niño. Y les dice, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo. Si proseguimos entonces el razonamiento en esta misma línea y seguimos observando a nuestro Señor Jesucristo, vamos a llegar a la conclusión de que nuestra mayor dicha en este mundo consistirá justamente en ser desconocidos y despreciados, como lo fue Él. Y en cambio, nuestra mayor desgracia consistirá justamente en ser alabados y exaltados por los hombres. Pero veamos ahora cómo actuaba María, cómo era ella en su vida. Y es que en la Santísima Virgen no hay nada que nos recuerde el espíritu de vanidad pretenciosa que empapa y caracteriza al mundo. Su vida, ¿cómo fue? Justamente una vida silenciosa, modesta, oculta, una vida de humildad. San Luis María, al inicio del tratado, dice, su humildad, la de María, ha sido tan profunda que no ha tenido sobre la tierra atractivo más poderoso y más continuo que esconderse a sí misma y a toda criatura para no ser conocida sino de Dios solo. Es justamente todo un programa de vida que María lo reveló sobre todo en su canto maravilloso del Magnificat, cuando reconocía que Dios hizo en ella grandes cosas, como es justamente verdad, pero declaró que todo esto no era debido sino a aquel que miró la humildad de su esclava. Allí está la esencia de la humildad, que es justamente reconocer esas grandes cosas que Dios puede haber hecho en nuestra vida, pero reconocerlas como de quien vienen.
Por otra parte, nuestra santa esclavitud, esta santa esclavitud de amor que buscamos practicar hacia la Santísima Virgen María, es una escuela de rectitud y de sencillez que nos va a enseñar a excluir de nuestra vida toda actitud orgullosa. Porque, ¿qué hay de más humilde que un esclavo, por más de que sea un esclavo de amor? Este pensamiento habitual de no pertenecernos más a nosotros mismos, sino de pertenecer a María Santísima, debe llevarnos a la convicción de nuestra pequeñez y de nuestra nada. Es un hecho de experiencia cotidiana que quienes dependen de otros son casi siempre hombres modestos que ejercitan como naturalmente esta virtud. Ahora bien, nuestra condición de esclavos de Jesús por María exige de nosotros una dependencia entera y continua hacia ellos. Y esta actitud lleva casi forzosamente a la sencillez, a la modestia, al ocultamiento, y excluye la confianza exagerada en nosotros mismos. Ya que no es posible vivir totalmente y completamente para Jesús y para María, y al mismo tiempo obrar para agradar a los hombres y buscar sus alabanzas. No es compatible. La verdadera devoción exige entonces y realiza una gran y total pureza de intención. Pero veamos para terminar cómo debe ser nuestra actitud. Cómo podemos poner en práctica esta actitud humilde que debemos tener. Porque también en este campo hemos de tratar con todas nuestras fuerzas de extirpar hasta la raíz el espíritu del mundo en nosotros. Con la gracia de Dios y el auxilio de Nuestra Señora lo podemos hacer del siguiente modo. En primer lugar, esforzándonos continuamente por practicar esta preciosa virtud de la humildad. Con este fin, entonces, pidamos cada día en nuestras oraciones el conocimiento y el desprecio de nosotros mismos. Es cierto que hay cosas buenas en nosotros, no lo podemos dudar, pero cuando nos damos cuenta de ellas, o cuando alguien las hace notar, debemos remitir todo eso inmediatamente y formalmente a Dios, autor de todo bien. Debemos también ser bondadosos y misericordiosos con nuestros prójimos. Debemos saber reconocer sus cualidades y excusar sus defectos. En segundo lugar, no hagamos nunca nada con el fin consciente de ser vistos y de ser alabados. Apenas nos demos cuenta que instintivamente nace en nosotros ese deseo, enderecemos inmediatamente nuestra voluntad, rectifiquemos la intención. En tercer lugar, no tratemos de ponernos en primera línea, no busquemos ocupar el mejor puesto. Al contrario, hagamos el esfuerzo de callarnos, de dejar hablar a los otros, de darles lugar a los demás. En cuarto lugar, si nos dirigen elogios y estos no son merecidos, pues rechacemos sencilla y claramente estos halagos. Pero si en cambio es merecido, has hecho una excelente comida, has dado una espectacular clase y se te felicita, inmediatamente pasa la página. Y no te olvides al mismo tiempo de volverte interiormente a la Santísima Virgen y decirle: mi buena madre, esta felicitación es para ti. Por último, ante las humillaciones, permanezcamos en calma. Si por ejemplo no se nos tiene en cuenta, si nos tratan de una manera inconveniente, hagamos como si pasásemos desapercibidos. No nos quedemos enfadados o irritados en esa humillación. Justamente es preciso que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Y Jesús y María triunfarán en el mundo en la medida en que nosotros aceptemos eclipsarnos. Caminemos entonces por las sendas de la humildad, porque la humildad es justamente la verdad. Humildad es andar en verdad. La exaltación y elevación que sí debemos aceptar y desear será únicamente la de una intimidad creciente con Dios, con Jesús y con María, los cuales sabemos se alejan de los sabios y de los poderosos y se manifiestan a los pequeños. Hay que ser entonces humilde y pequeño para saborear estas cosas de Dios. No nos olvidemos tampoco, fue el talón de la mujer el que aplastó a la serpiente. Y nuestro Padre San Luis María nos lo recuerda muchas veces. Nuestro apostolado, esta obra de bien que estamos realizando, será bendecido en la misma medida en que aceptemos ser talón, es decir, humildes, pequeños, ocultos, humillados y tantas veces pisoteados por los hombres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mensaje de la Virgen de Medjugorje del 25 de marzo del 2012. Queridos hijos, también hoy con alegría deseo daros mi bendición maternal e invitarlos a la oración. Que la oración se convierta en necesidad para vosotros, para que cada día crezcáis más en santidad. Trabajad para vuestra conversión, porque estáis lejos. Hijos míos, gracias por haber respondido a mi llamada. En este mensaje, la Santísima Madre nos dice: queridos hijos, también hoy con alegría deseo dar mi bendición maternal e invitarlos a la oración. Que la oración se convierta en necesidad para vosotros, para que cada día crezcáis más en santidad. Y continúa diciendo: trabajad más en vuestra conversión, porque estáis lejos, hijos míos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Una de las maneras de mantenerse en la santidad es con los sacramentos. Y para ello, ¿qué mejor que las 5 piedritas de Medjugorje? Que es la oración, la confesión, la Eucaristía, leer la Biblia, el ayuno. Esas son las 5 armas para mantenerse en la santidad y para ir creciendo. Cada día tenemos que rezar, aunque sea algo pequeñito, pero no tenemos que dejar de rezar ningún día. Y si un día no podemos, lo obligatorio, lo que debería hacer es rezar el Santo Rosario. Pero si no podemos, podemos hacer una coronilla. No siempre vamos a tener una efusión, ganas de rezarlo, pero justamente es parte de hacer un ayuno, de hacer una mortificación. A veces hacer algo aunque no nos guste, aunque no sintamos el deseo. Pero así es como vamos a crecer en la santidad. Estos 5 pilares son básicos porque son muy sencillos y que nos ayudan a no alejarnos de la vida en fe. No hay nada más bonito que leer la Biblia. Muchas veces vamos a leer distintos pasajes de la Biblia y vamos a ver que la lectura es la misma, pero cada vez que la leemos nos va diciendo algo distinto, porque nuestra situación, nuestro corazón y nuestras vivencias son diferentes. Es un libro vivo, por eso siempre tenemos que leer la Biblia, no verlo como historias que son siempre las mismas, porque no es un libro de historia la Sagrada Biblia. Tiene que ayudarnos a vivir mejor. Entonces no tenemos que apartarnos. En el día siempre tenemos que leer, ya sea la lectura del día o alguna que escojamos, o ponernos como meta en leer toda la Biblia. Pero eso nos ayuda, es parte de hacer oración, de crecimiento, y nos ayuda a la conversión, porque a medida que vamos leyendo la Sagrada Biblia, vamos viendo las cosas de maneras distintas, porque también va acompañado de la Eucaristía. Siempre una persona que reza y lee la Biblia también tiene la Eucaristía. Es como que van de la mano, las 3 son inseparables. Y al tener estos 3 elementos tan importantes, es inevitable crecer en la fe, en la conversión. Podemos caer muchas veces porque nos van pasando cosas en la vida, cosas tristes, cosas lindas, cosas feas. Pero hay que, una vez, aunque hayamos caído, tenemos que seguir adelante. Y estas son las mejores armas y las más sencillas que cualquier persona la puede hacer en cualquier momento, en cualquier tiempo. Y no es un gasto, al contrario. Cualquier católico lo puede realizar. Está en nosotros querer decir que sí o querer decir que no. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la oración? Bueno, lo vamos a encontrar en el numeral 2725. Y nos va a decir: la oración es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza antes de Cristo así
como la Madre de Dios y los santos con Él, nos enseñan que la oración es un combate. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos, contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible para separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Entonces sepamos esto, que cada vez que vayamos a orar siempre va a haber un combate, en muchas formas, porque alguien nos va a interrumpir, porque no vamos a tener ganas, porque el maligno va a intentar hacer todo lo posible para que no recemos. Porque al rezar vamos a hablar con Dios, y si hablamos con Dios y mantenemos esa oración, lo vamos a vencer a Él y a todas sus tentaciones, a todas sus fascinaciones. Y nos evita la oración esa muerte espiritual. Entonces siempre va a ser un combate. Entonces yo invito a que medites ese numeral que te acabo de decir, el 2725 del Catecismo de la Iglesia Católica, y analices cuál es tu combate espiritual, qué es lo que te está evitando tener una oración con fuerza, que te dé gusto, que te dé alegría, que la estés esperando, no que sea un esfuerzo o un pesar. Letanías del Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ten piedad de nosotros. Espíritu por inspiración del cual han hablado los santos nombres de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad, que nos instruye sobre todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que sobreviene a María, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y de fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y de misericordia, ten piedad de nosotros. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ten piedad de nosotros. Espíritu de humildad y de castidad, ten piedad de nosotros. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ten piedad de nosotros. Espíritu de multiforme gracia, ten piedad de nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ten piedad de nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad de nosotros. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad de nosotros. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ten piedad de nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los discípulos apareciste, ten piedad de nosotros. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ten piedad de nosotros. Espíritu que distribuyes vuestros dones a cada uno como quieres, ten piedad de nosotros. Sednos propicios, perdónanos, Señor,
sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De las tentaciones e insidias del diablo, líbranos, Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu malo, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos. Por la concepción de Jesucristo hecha por tu operación, te rogamos, óyenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos en el día del juicio, te rogamos, óyenos. Para que, así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que, viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que, por el Espíritu, mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te constrictemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clementemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor, así sea. Ave Maris Stella, Ave Estrella de la Mar, Augusta Madre de Dios, permanentemente Virgen, puerta del cielo, feliz. Recibiendo tú aquel ave por la boca de Gabriel, ciméntanos en la paz, mudando el nombre de Eva. Desata el lazo al culpable, muestra la luz a los ciegos, líbranos de todo mal, consíguenos todo bien. Que eres madre, muéstranos, reciba por ti las preces, quien, nacido por nosotros, quiso ser el fruto tuyo. Virgen única, sin par, entre todas la más dulce, librados de nuestras culpas, haz que seamos mansos, castos. Concédenos vida pura, vía segura prepara, para que, viendo a Jesús, siempre juntos nos gocemos. Sea alabanza a Dios Padre, al Sumo Cristo esplendor, con el Espíritu Santo, a los tres un solo honor, así sea. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo.